Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda el docente universitario Juan Miguel Juárez Martínez. Estamos desarrollando este curso de seminario de tesis por encargo del Instituto Magíster. El día de ayer conversábamos respecto de los primeros elementos de un proyecto de tesis, en el entendido que el proyecto viene a ser la primera etapa de la tesis universitaria. O sea, cuando yo digo tengo una tesis, es porque he cumplido las tres etapas. Con eso hay que tener cuidado, porque de pronto, eh, en alguna ocasión, en la universidad, me abordan dos señoritas y me dicen, doctor, por favor, queremos que nos revise nuestra tesis. Bueno, yo digo, pero si ya tienes tesis, ¿qué te puedo revisar? Ya te revisó tu jurado, tu asesor. No, recién la estamos elaborando. Ah, lo que ustedes quieren es que yo les ayude con la revisión de su proyecto de tesis. ¿No? Habría que hablar de manera correcta. No le podemos decir condenado a una persona que recién está siendo investigada, ni siquiera procesado cuando está en la etapa de diligencias preliminares, es el investigado, ¿no es cierto? Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Y hablando de llamar las cosas por su nombre, la mejor manera que se tiene para conocer, la mejor manera que se tiene para desarrollar un trabajo a nivel de tesis es conocer qué pide, qué quiere mi universidad respecto de este trabajo que se llama tesis. Yo voy a compartir un ejemplo acá de la Universidad de Barranca en su directiva que habla respecto de normas y procedimientos para trabajo de investigación, tesis y trabajo de suficiencia profesional, conducentes a la obtención del grado académico de bachiller y título profesional. Si tú quieres sacar tu título, por lo tanto, tienes que mirar, ¿ya? O tu grado académico, tienes que mirar qué dice tu universidad respecto de las normas, ¿ya? De regulación. Acá tenemos una serie de normas que me hacen referencia a qué es lo que tiene que hacer el estudiante para poder solicitar su asesor, para poder presentar su proyecto, para la designación del jurado, cuántos días tiene para poder presentar, levantar las observaciones que le pueda hacer el jurado, hasta cuántas veces el jurado puede hacer observaciones, etcétera, etcétera. Todo lo voy a encontrar acá y voy a encontrar el esquema, ¿no? Es lo que me interesa, el esquema. Y acá me da pautas para la redacción del proyecto de tesis. Información general, me pide que llene esto. Título, ahí es donde me dice qué cantidad de palabras, ¿no? Máximo 20 palabras. ¿Quiénes son los autores? Porque pueden ser máximo dos. ¿Quién es el asesor? El tipo de investigación, si es pura, básica, o si es aplicada, tenemos que ponerla. El programa y la línea de investigación. Programa de derecho, línea de investigación podría ser, por ejemplo, derecho penal. ¿No? Podría ser. Esto también, ¿dónde lo encuentro? Esto lo voy a encontrar en la diversa información, en la resolución respectiva de cada universidad. Cada universidad dice, voy a permitirle a mis estudiantes que investiguen sobre esto. O sea, no nos permite cualquier tema, sino dentro de lo que está o dentro de lo que corresponde a la línea de investigación. ¿Ya? Pongan línea de investigación de su universidad y les va a aparecer la resolución. Luego, esta universidad pide resumen del proyecto, planteamiento del proyecto, justificación, antecedentes, hipótesis y variable, objetivos, metodología, consideraciones éticas, cronograma de trabajo, presupuesto total del proyecto, referencias bibliográficas y anexos. ¿Ya? Yo tengo que seguir este molde, pero, pero me da, en el caso de la Universidad de Barranca, les da otras pautas a sus estudiantes. Vamos a ver las pautas que de pronto pueden servir para todos en general, ¿no? Para todos. Vamos a ver esas pautas. Hay una guía, ¿no? Me dice, por ejemplo, la Universidad de Barranca es muy rigurosa en cuanto a sus exigencias.
te dice la carátula, el logo que debe empezar, debe tener un tamaño de 2 por 2. No puede ser ni más pequeño ni más grande, ese tamaño. El tamaño de la letra de Universidad Nacional tiene que ser en 20 puntos. Y esta es una variante de APA, porque APA me dice 14, tamaño máximo en la carátula, y 12 para todo el contenido. Pero acá le ponen 20. Es una variante que la universidad exige. ¿Ya? Facultad de, y así como está en minúscula. ¿Ya? Facultad de en 18, Escuela Profesional de también en 18. Así, en mayúsculas y luego el título en minúsculas. O sea, esas son las pautas que yo debo seguir porque así me lo va a pedir la universidad. Luego me da una serie de requisitos, ¿ya? Que yo debo cumplir, que están acorde a APA algunos y a otros son unas variantes. Por ejemplo, la impresión del papel, bueno, eso ya es clásico, el papel A4, 80 gramos, a doble cara. Mira, esta universidad sí me pide a doble cara. Otras instituciones no. Me piden que lo debo imprimir en una sola cara. Si le doy a dos caras, pues de repente no me lo aceptan. Qué sé yo, pero son requisitos y son exigencias. En todas las páginas, el margen izquierdo será de 3 centímetros de borde de la hoja y los márgenes superior, inferior y derecho a 2,5 centímetros. Entonces, yo tengo que, yo tengo que cumplir con esas exigencias. Hay un audio, parece, están Wilson Jr., cuidado su audio, creo. No, ¿o quién es? Cuiden su audio, por favor. Entonces, en resumen, ustedes van a guiarse del esquema que trae la universidad, pero también van a tener que mirar, van a tener que revisar los requerimientos específicos que quiere la institución. Por ejemplo, la Universidad de Barranca te va a pedir que las hojas preliminares, que sería en el proyecto carátula, índice, carátula, índice, vayan en letras romanas, ¿no? Y a partir de la información general, en números arábicos. Tal vez no sea una exigencia del todo metodológica, digamos, ¿no? Pero es la exigencia de la universidad. Y eso lleva a que se pueda tener este proyecto. Es el que voy a tomar de muestra. Ya. Y ahí está la carátula. Conforme pide la universidad, ¿no? Tal vez aquí con negritas, ahí está. Para optar el título de abogado, presentado por, está el nombre y no va el nombre del asesor. Ahí, por ejemplo. Algunas universidades sí lo permiten, pero en este caso la Universidad de Barranca no. Ahí está, aquí está numerado en romanos. Ahí está, numerado en romanos. Y sigue el esquema que ha pedido la universidad. Numerado en romanos y a partir de acá, numerado en números arábicos. La pregunta es, pero no me dice la universidad, si debo reiniciar o no la numeración. Creo que lo más adecuado sería reiniciarla, ¿no? Reiniciar la numeración. Porque los otros son números 1, 2, 3, 4 en romanos. Y acá faltaría el 1, 2, 3 en números arábicos. Por ejemplo, ¿no? Si la universidad es muy exigente, te va a hacer esa observación y te va a devolver el trabajo. ¿Ya? El resumen no tiene que ser más de 300 palabras. Pongo el contador y acá tiene 218 palabras. Por lo general se pide, y eso está en la directiva de cada universidad. Vamos a ver la directiva. En este caso, ¿qué me piden para el resumen? Me dan unos datos. Definición del problema central. Hay que señalar la hipótesis, los objetivos que nos hemos propuesto, la metodología que va a ser empleada y los resultados, posibles resultados que puedan ser alcanzados. Máxima en 300 palabras. Y eso es lo que tiene, y esto es lo que tiene el proyecto. Ah, también me dice que entre párrafo la separación es, el interlineado es 1,5, ahí tiene. Pero entre párrafo y párrafo, la separación es de 2 centímetros.
¿Qué es lo que tiene esto también? ¿No? Mira, esas exigencias por lo general debieran ser consideradas para la publicación. Cuando ya te aprobaron el informe, cuando ya te aprobaron el borrador de tesis, ahí debería presentarse. Sin embargo, muchas universidades también piden estos requisitos desde el proyecto de investigación. Bueno, la situación problemática va a tener que ser redactada, siguiendo estos parámetros también, ¿no? Acá debemos ver, ahí está, en esos parámetros, ¿ya? Y ahí tengo. ¿Qué me dice la universidad? La universidad también me dice que el párrafo, ese es un párrafo, no debe tener más de 12 líneas, ni menos de 6. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. ¿Ya? No menos de 6, ni más de 12 líneas. ¿Ya? Entonces, cómo construyo una situación problemática? Narrando, les decía ayer, narrando los hechos y tratando de plasmar, ¿no? Tratando de plasmar el problema, o sea, cuál es el estado en el que se encuentra el tema, cómo surge, cuándo surge, de qué manera surge esta problemática y a partir de allí, qué características tiene esa problemática y qué se propone. ¿No? Y aquí nos dice, los reportes por caso de violencia sexual es un mal social que aqueja a todo el mundo. Ya nos va diciendo qué es lo que va a investigar y empieza la redacción. Aquí en este caso tiene alguna estadística ya sobre violencia contra la mujer. Debemos dejar en claro que en la provincia de Barranca, que viene a ser el ámbito espacial de la investigación, es decir, el lugar donde extraeremos la muestra, no es ajena a esta lamentable situación, ya que constantemente se reciben denuncias. Está circunscribiendo al lugar desde donde se va a realizar la investigación. Por último, en razón a la situación problemática, a las interrogantes que se generan de la misma, lo que los lleva a plantear el problema, pues de recabarse los indicios y evidencias idóneas, tendríamos suficientes elementos de convicción para proporcionarle al juez y que éste en el mismo acto de la sentencia se pronuncie válidamente en favor de la prole que resultó del hecho delictivo. Es la propuesta de investigación, ¿no? Es lo que propone la tesista y en este caso es el problema, ¿no? Que yo lo observo, yo debo observarlo, porque si yo quito nuevamente lo que veíamos acá, ¿no? Se me pasó, me han pasado para revisarlo, o sea, si yo le quito los signos de interrogación, lo voy a leer así. ¿Existe relación entre el adecuado proceder del fiscal en la investigación preparatoria respecto a la fijación de alimentos en los casos de violación sexual en contra de menores frente al acopio suficiente de elementos de convicción? O sea, no hay una pregunta. La pregunta debiera ser, en todo caso, ¿qué relación, no? ¿Qué relación existe entre? ¿Qué relación existe entre el adecuado proceder? Ahí ya tengo por lo menos una pregunta. No he revisado, no estoy revisando todavía variables, estoy revisando forma, ¿no? La Universidad de Barranca en este caso pide forma primero. Y ahí está. Por la forma pasaría. No son preguntas, problemas estas tampoco, ¿no? Entonces, las atribuciones asignadas a la Fiscalía en la investigación preparatoria comprendida en la norma garantiza la eficacia probatoria en los casos de violencia sexual de menores. ¿De qué manera? ¿De qué manera las atribuciones asignadas? Para tener una pregunta. Pero vuelta, solamente tengo una pregunta, pero tendré un problema en el sentido de que el problema plantea de antemano la solución. Cuando yo digo, ¿qué relación existe entre este y esto? Estoy pensando en que debo encontrar una relación entre esos dos elementos. Creo que aquí solamente es una pregunta que es propia, ¿ya?
que es propia, no del problema específico, no veo problemas específicos acá, tendríamos que, por lo pronto, el asesor le dirá, ¿no? El asesor podría hacer, ponerlo en rojo, ¿no? Ya le dice, lo de rojo no va, ¿no? No va lo de rojo y va siguiendo, ¿no? Y va siguiendo. También podemos colocar una breve nota aquí o un comentario. Por ejemplo, nota. eh, Considerar estas preguntas para la situación problemática. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que lleve estas preguntas a la parte de situación problemática, porque no son problemas realmente, no son problemas. Ya, y así, es la forma como se va a presentar. Realmente no es mucho, ¿no? Este primer avance realmente no es mucho, tiene 3 páginas, creo. Mire, planteamiento del problema, 1, 2, 3. 3 páginas. Suficiente, más que suficiente para hablar de la situación problemática y del problema. En este otro caso, es de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La universidad no tiene exigencias como la de Barranca, así que el alumno puede, por su propio modo de presentar sus trabajos, puede cambiar la ubicación del logo, lo puede poner más grande, más pequeño, al costado, a la derecha, a la izquierda, no hay exigencias, ¿no? Entonces, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, escuela de posgrado, proyecto de tesis, en este caso es identificación de fundamentos sobre otorgamiento del plazo adicional de investigación preparatoria por nulidad de archivamiento para garantizar el debido proceso y la contradicción. Entonces, más o menos esto ya lo he revisado, me pasaron también para revisarlo. Mira, el índice también tiene planteamiento del problema, marco teórico, metodología, recursos y cronograma. El anterior proyecto tenía 51 páginas, me parece exagerado, bastaba con 20, 30, pero por lo menos así lo ha hecho, y este tiene 44 páginas. 44 páginas. Si a eso le quitamos carátula, índice, son 3 páginas, ya pues son 40 páginas más o menos, ¿no? Y acá está, planteamiento del problema igual. 1.1, descripción de la realidad problemática. Uno de los rasgos distintivos de los procesos. Ahora, la Universidad de Huacho no me pide también espaciado. En la Universidad de Barranca me pide a espacio y medio y doble espacio entre párrafos. Acá no. Acá el tesista le ha dado, hay esa exigencia en el reglamento. El reglamento de la Universidad de Huacho solo te da el esquema y no te da una guía. La Universidad de Barranca te lo da. La Universidad San Martín, de donde he revisado trabajos, también te da una guía. ¿No es cierto? También te da una guía. Entonces, vuelvo a repetir, sería adecuado que vean en los reglamentos de su universidad, de cada uno de ustedes, qué me pide, ¿no? ¿Qué me pide como esquema y qué guías me da, ¿no? ¿Qué pautas me da? Algunas universidades admiten con justificado a la derecha, otros no lo admiten porque APA dice eso. Bueno, eso ya es de cada universidad. Y si la universidad no lo dice, de pronto el jurado lo puede observar. ¿Ya? El jurado puede observar porque está dentro de sus potestades realizar. Ahí tenemos. Nos plantea también una situación y acá lo que propone. Por lo que en la presente investigación proponemos la regulación de un plazo extraordinario habilitante, 5 días hábiles, mismo periodo que se le otorga al agraviado para recurrir la disposición de archivo, a fin de que pueda realizar su exposición de agravios, lo cual permitirá garantizar el debido proceso y el principio de contradicción.
Para ello será necesario a dar con la respuesta de las siguientes interrogantes. Y se ha planteado una serie de interrogantes. Ahí está. ¿Y eso a qué se debe? Eh, cuando realizo cuando establezco una situación problemática, debo tener en cuenta, ¿ya? Mis párrafos, dice, ¿no? Ten en cuenta los párrafos, ¿sí? ¿Ya? Ten en cuenta los párrafos. Entonces yo voy a construir mis párrafos. Ahí está. Más o menos está por ahí. ¿Ya? Esos son mis párrafos. Pero, ¿cómo está conformado un párrafo? Un párrafo está conformado por ideas principales o idea principal. Yo en un párrafo debo procurar consignar la idea principal del párrafo, ¿ya? Del párrafo. Por eso es que yo estructuro diversos temas. Por ejemplo, en el caso, en el caso del el expediente que hemos visto, el proyecto que hemos visto de Barranca, ¿ya? En ese caso, hablaba de la problemática nacional, algunos párrafos, y otros párrafos de la problemática local, ¿no es cierto? Entonces, pero cada párrafo debe tener su idea principal y diversas ideas secundarias. Idea principal, ideas secundarias. ¿Cómo me doy cuenta que es una idea secundaria? Cuando yo utilizo un conector que me dice, por lo tanto, en tal sentido, esto quiere decir, entonces, a veces un poco por relleno, ¿no? Para darle una mejor consistencia o explicación a la propuesta que tengo como idea principal. ¿No? La idea principal del párrafo, vuelvo a decir, la idea principal del párrafo. Y como estoy hablando de situación problemática, ¿ya? También debo plantearme diversas preguntas, ¿ya? Preguntas. Y eso se tiene que repetir a lo largo de cada párrafo. No se trata de hacer un párrafo por el mero hecho de hacerlo, sin, sin tener ninguna hilación uno de otros, ¿no? Sí, tiene que tener una estructura, y la estructura es idea principal, ¿no? Idea principal, idea principal, de esto voy a hablar, ¿no? Principal, y luego ideas secundarias. Una, dos, dos ideas secundarias y preguntas. Preguntas. Por eso se llama problematización del problema. Pero, pero, hay algunos autores, como han visto acá en el ejemplo, hay algunos autores que utilizan, ¿no? Utilizan su párrafo acá, como este tesista. Durante sus párrafos de idea principal no hay preguntas, ¿no? Y las ha puesto todas en un párrafo final. Todas sus preguntas las ha puesto acá, mira. ¿Cuáles son los sustentos que conllevan la instalación para tramitar? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el índice de casos investigados? ¿Cuáles son los sustentos? Entonces, que yo no tenga, podría ser que yo no tenga preguntas en los párrafos. Sería así más o menos. Y más bien que construya, podría ser que yo construya un párrafo, construyo un párrafo con puras preguntas. Es también una estrategia. ¿Ya? Eso depende de ustedes, de cómo lo quieran plantear, ¿no? Preguntas, 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 preguntas. Ya eso se le llama problematización. Problematización es establecerse una serie de preguntas que no se van a resolver en el proyecto,
Eso no se van a resolver en el proyecto. Se van a tener que resolver ya en el informe, en la ejecución del proyecto, en el informe final, allí, ¿no? Cuando desarrollemos teoría, a veces algunas preguntas se desarrollan con el marco empírico, con el trabajo de campo. Por ejemplo, ¿cuántas denuncias habrán ingresado en el año tal en el Ministerio Público? Hoy le toco la puerta al Ministerio Público y le pido datos. Quiero que me informes cuántas denuncias has tenido. No lo voy a encontrar teóricamente esa información. Tiene que ser información práctica. ¿Ya? Así que las preguntas que yo me formule acá, las preguntas que yo me formule acá, no las voy a responder en el proyecto. ¿Ya? No las voy a responder acá. Las voy a responder en el informe final. Ahí, ahí los voy a responder. ¿Ya? Y esta es mi pregunta. ¿Cuáles serán problema general? Yo considero que sin ánimo de ser formalista, ¿no? No tiene sentido plantearle problema general porque no tienes problemas específicos. O sea, lo obvio, ¿no? Formulación directa del problema. ¿Cuáles serán los sustentos a tenerse en cuenta para la regulación de un plazo adicional de investigación preparatoria en su fase de diligencias preliminares necesario ante el pronunciamiento del fiscal superior declarando la nulidad del archivamiento y disponiendo la formalización y continuación de la investigación, con lo que se permita garantizar el debido proceso? Hay que darle un plazo adicional. Lo que está ocurriendo ahora es que en algunas fiscalías se dispone el archivamiento ya por al filo del vencimiento del plazo de las diligencias preliminares y se interpone la queja de derecho, va al fiscal superior, ya cuando está en el fiscal superior, el plazo ya venció, ¿no? El plazo ya venció, y a veces dispone la nulidad de ese archivamiento para que amplíe la investigación. Pero resulta que la investigación ya está, ¿no? En diligencias preliminares ya está vencida. Entonces, por ahí va la propuesta de este trabajo de investigación. Determinar los sustentos a tenerse en cuenta para la regulación de un plazo. O sea, es el mismo problema, ¿ya? Es el mismo problema, pero redactado ahora como un propósito. Entonces, miren, determinación de sustentos. Para. Lo reemplazo con esto. Ya. Y van a ver que es la misma redacción. Determinación de sustentos a tenerse en cuenta para la regulación de un plazo adicional de investigación preparatoria en su fase de diligencias preliminares necesario ante el pronunciamiento del fiscal, etc. Y ya le quito la pregunta. O sea, la pregunta problema la convierto en objetivo cambiándole el sentido de interrogante a propósito. ¿Ya? Y lo tengo que redactar como un propósito. Y ahí es como voy avanzando. ¿Ya? De ahí es como voy avanzando mi trabajo. Primero, como les digo, lo que vemos los jurados, bueno, antes era más rápido porque lo veíamos, le dábamos una ojeada al trabajo que nos presentaban y podíamos decir, cumple con la forma o no cumple con la forma. Acá creo que también le podemos dar un vistazo rápido. Si cumple con las formas, por lo menos están allí. Digo yo, bueno, sí, se ve ordenado, ¿no? Se ve ordenado. Entonces vamos a ver ahora sí de qué se trata. Igual en el otro trabajo, se tiene que ver un orden, se tiene que ver un orden. Y respetar los márgenes, respetar los márgenes. ¿Qué decía? Voy a ver en márgenes acá, formato. ¿Qué dice la universidad? La universidad dice 2,5 el margen superior, 2,5 el margen inferior, 3 el lado izquierdo, aquí lo cumple, y 2,5 el lado derecho. Entonces cumple los requisitos. ¿Ya? Y ahí está. Aquí hay una observación, en cambio, que el jurado lo puede ver. ¿Ya?
Dice, cada vez que se empieza un párrafo, acá, cada vez que se empieza, debe empezar a 5 centímetros, más o menos por ahí. 5 centímetros del borde de la hoja hacia abajo, y esto debe estar centrado. Y yo he visto observaciones, le han devuelto al tesista su trabajo para decirle eso, ¿no? Cumple con lo que dice la directiva. A nivel de proyecto, a nivel de proyecto. Yo tengo una crítica muy fuerte en la universidad, yo dicto ahí, y le digo, pues no podemos ser tan formalistas, ¿no? Yo acepto una observación en el fondo del proyecto, ¿no? No tanto la forma del proyecto, porque el proyecto no se publica. No publicamos proyectos, publicamos informe final. Ahí tenemos que ser rigurosos. Incluso después de la sustentación tenemos que ser mucho más rigurosos, porque el estudiante ya está fuera de ese peso que significa la sustentación de una tesis. Ahora sí, joven, venga acá, siéntese. Arregle esto, todas las observaciones, porque lo vamos a publicar, ¿cierto? Ahí deben estar los filtros, no en el proyecto, pues, no en el proyecto, aunque, bueno, lo que dicen, lo que no mata engorda, pero demora, ¿no? Le bajan la moral al estudiante. Y yo he visto, ya, bueno, yo he recibido queja de varios alumnos, todos me han vuelto a observar. Y esta vez, ¿por qué? Por eso, por esto. ¿Qué hago? Pues no puedes hacer nada, tienes que cumplir, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Universidad de Barranca, el jurado está facultado para observar las veces que estime pertinentes. Y te puede observar 4, 5, 6, 7 veces, 8 veces, nunca te suelta. Porque es la exigencia, ¿no? Es la exigencia de cada universidad. Eh, ya un poco en la Universidad de Huacho hemos determinado que debemos ser como registros públicos, ¿no? Una sola observación. Te observo todo. Y cuando ingrese, tienes que levantar todo, eso sí, pero ya no te puedo hacer nuevas observaciones, ¿cierto? Ya no, pues no sería válido tener doble observación. Hay universidades que es peor todavía porque un jurado revisa el proyecto, te da pase para que ejecutes y otro jurado es el que te toma, el que revisa el informe final y la sustentación. Y a veces el segundo jurado te dice cambia el proyecto, cambia tu problema, tu hipótesis está mal planteada y te trae abajo muchas cosas, ¿no? Entonces, no sería válido, tendría que ser un solo jurado. He escuchado en sustentaciones a mis colegas también de la Universidad de Huacho que observan, ¿no? Que observan el problema, el objetivo, el título, y ahí ya tiene que intervenir el asesor a decir, oiga, colegas, pero ¿cómo le observas a estas alturas si tú fuiste el que aprobaste el proyecto? Tú fuiste el que aprobaste el informe final. Si no, no estuviéramos sentados acá en esta sustentación. No es válido. No, no es válido que esperemos a la sustentación para observar objetivo, hipótesis, variables. No. En todo caso, le hubieran hecho ese freno, se lo hubieran puesto en el proyecto. Pero ustedes mismos han aprobado en dos instancias esto. Porque a un tesista le estaban dando de palo. Porque este título, porque este problema. Un momento, ahí viene el escudo que representa el asesor. Colegas, con todo respeto, pero no es el momento oportuno. Ya se aprobó, ¿no? Y aquí simplemente nos trae el resultado de lo que nosotros, incluido el asesor, de lo que nosotros hemos aprobado. El mea culpa es para nosotros, ¿cierto? No para el tesista. Que puede mejorarlo, lo podemos poner como sugerencia después de la sustentación, ¿no? Para que tenga una buena publicación, pero no una recriminación, pues, ¿no? No porque has hecho esto. Eso nos corresponde a nosotros. Mira, el asesor es importante, ¿ya? El asesor es importante en un trabajo, en la sustentación sobre todo. La vez pasada también hubo un problema
porque el jurado decía, no, a mí nunca me notificaron esto. Ya se la agarraba con el tesista, porque él decía que había observado, que no debía haberse hecho ese trabajo, pero usted lo ha hecho. No, 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 un momento, disculpe, era el secretario del jurado. Digo, señor presidente, mi calidad de asesor, por favor, permítame intervenir. O sea, cualquier defecto administrativo que pueda haber habido no es culpa del tesista, ¿cierto? Es culpa de su personal de secretaría en todo caso. Si al doctor le notificaron o no le notificaron, si él hizo observaciones y no le notificaron al asesorado, a mi asesorado, no es culpa del tesista, es culpa de la universidad. Pero ya estamos acá porque la propia universidad ha sacado una resolución para sustentar. Ya verán ustedes qué pasó, qué no pasó, pero no le pueden recriminar, ¿no? Creo que él había hecho observaciones y finalmente no le habían hecho llegar al tesista, pero después sacan la resolución y el que hizo las observaciones llega a la sustentación, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, qué no pasó? Y ahí es un término que tenía que verse a nivel de propia facultad. Bien, señores, entonces, la redacción es de cada uno, ¿ya? La redacción es de cada uno. Ustedes pueden empezar eh, la narración de la mejor manera que estimen pertinente, ¿ya? No se olviden que redactamos para captar la atención. Yo tengo que redactar pensando en quién me va a leer. En primera instancia, el jurado. En última instancia, un público que no tiene conocimientos específicos sobre el tema, pero que podrían interesarse en mi tema. Por ejemplo, estudiantes de los primeros ciclos. Entonces, mi lenguaje tiene que ser un lenguaje claro, preciso, sin muchos tecnicismos, no por eso hacer una redacción simplista, sino dentro de lo posible utilizar términos que puedan ser explicados o que puedan ser o que sean en todo caso explicitados a través de las ideas secundarias. Yo puedo lanzar mi idea principal, pero en la idea secundaria puedo decir qué significa. A veces utilizamos, por ejemplo, en derecho lo que son eh, latinazgos, se le llama, ¿no? Frases en latín, que a veces es necesario traducirlas, porque no todos conocen ese lenguaje. Ahora, me dirán ustedes, doctor, pero el Google lo sabe todo. Sí, pero no tengo yo la obligación como lector, ¿no? De ir a buscar esa información. Sería mejor que me la des. Pues, mira, me ahorrarías ese trabajo. Jaimito el cartero diría, quiero evitar la fatiga, para evitar la fatiga. Pensando en don Jaimito el cartero, incluso debemos redactar pausado, claro, preciso, sin mucho tecnicismo que no lo convierta en algo simple tampoco, sino que sea captado el conocimiento de una manera fácil, de una manera directa, ¿ya? Esa es la consideración. Y eso es lo que se les ha pedido, ¿no? Se les ha pedido que avancen esta semana su carátula, su índice, es lo que va a quedar, su primer capítulo, planteamiento del problema. En este caso tiene 2 hojas de planteamiento del problema. Para mí es bastante suficiente. Y formulación del problema, ¿no? Acá, hasta acá. Una, estamos en la página 6. 6 páginas ya deben avanzar en lo que va esta semana que viene, ¿ya? Ya después vamos a hablar de qué es objetivo general, qué es un objetivo específico y también ya de lo que vamos a hablar luego es de lo que falta, ¿no? La justificación, que vuelve a tener 2 o 3 páginas. Justificación acá tiene una en todo caso. Delimitación. Hasta acá debemos llegar, o sea, la próxima semana
ya deben estar en capacidad ya de terminar el capítulo primero, según el esquema que haya pedido su universidad. Capítulo primero acá, planteamiento del problema, ¿no? En esta parte estamos, planteamiento del problema, descripción de la realidad, formulación del problema, objetivos, justificación, delimitación y viabilidad. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Con, con fines académicos, ya voy a compartirles algún proyecto que ya haya sido sustentado. Estos todavía no han sido sustentados para que en todo caso puedan tener un molde, ¿no? Pero vuelvo a insistir, esto dependerá, esto dependerá del esquema que les haya solicitado cada una de sus universidades. ¿Ya? Casi lo mismo. No debiera tener mayor implicancia. Puede ser también que la César Vallejo, la Universidad César Vallejo, inicia, por ejemplo, con bases teóricas, no inicia con problema, pero ya es cuestión de poner órdenes, ¿no? Poner el orden. Así que la siguiente semana, el día sábado, terminamos de construir la parte del capítulo 1 y ustedes deben ir a la par redactándolo y entramos para redactar el domingo marco teórico. Para el siguiente domingo voy a hablar de lo que es el APA, ¿no? Las reglas APA con las variantes que pueda tener cada universidad. Listo, jóvenes, entonces es lo que vamos a avanzar hoy día. No quiero seguir avanzando más para no desentonar con lo que ustedes tienen que ir avanzando. La idea del instituto que los ha convocado es que a la par de este trabajo, de estas charlas, vayan ustedes construyendo su trabajo de investigación. Hasta el día viernes tienen plazo para poder enviar sus trabajos los que quieran. No es obligatorio, ¿no es cierto? No se les va a poner una nota. Pero de pronto, si estiman pertinente que yo los pueda ayudar, lo envían y el día sábado empezamos revisando, ¿no? Como ayer, empezamos revisando y continuamos ya con la clase correspondiente. Muy bien. Quedamos entonces para que ustedes avancen. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Instituto Magíster, muy agradecido por este